Hola, mi nombre es Belén López Mensaque, soy periodista y licenciada en Comunicación Social por el Colegio Universitario de Periodismo y la Universidad Católica de Santiago del Estero. Y hoy estoy por entrevistar a Irene Weiss para una nota que estoy investigando acerca de la relación entre las pandemias y el cambio climático, para un curso, un taller de periodismo ambiental. Irene, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por tu interés. La verdad que muy contenta de estar acá contigo. Bueno, además sos cordobesa, como se nota por el acento. Córdoba Capital. Bueno, yo soy Irene Weiss, soy bióloga por la Universidad de Buenos Aires. Después, cuando yo me gradué en los años 70, no había opción de ser ecólogo acá todavía, porque no había las carreras que hay hoy, ¿no? Tanto de grado como de posgrado en relación con los temas ambientales, así que me apliqué una beca y me fui a estudiar a Estados Unidos, estuve viviendo allá en la Oregon State University, que es como si fuera la Harvard de las ciencias ambientales. Y bueno, cuando volví a la Argentina, la verdad que había mil cosas para hacer, mucho para aplicar. Y después hice, como estuve trabajando también para la Organización de Estados Americanos, la OEA me volvió a becar para un posgrado internacional que era nuevito, que ahora se dicta online. Más allá de la pandemia, ya hace años que se está dictando online, desde que existe esta posibilidad, pero en aquel momento todavía no había, la gente ni siquiera tenía mail, ¿no? en su casa. Entonces fue presencial durante un año académico, que en el hemisferio norte dura más o menos de agosto, septiembre hasta julio del año siguiente, junio, y fue sobre cómo se podía georreferenciar todos los datos alfanuméricos, como se llaman en evaluación de impacto ambiental, sobre mapas digitales, porque fue el momento, en los años 90, cuando apareció la computadora Pentium, que hoy en día cualquier celular de estos tiene más capacidad que una Pentium, pero bueno, en aquel momento era algo muy novedoso y yo tenía que aprender a usar mapas digitales para la evaluación de impacto, y la única opción era hacerlo allá, así que me seleccionaron, y bueno, fue muy interesante, aprendí un montón. Así que bueno, mi área es esa, la ecología. Soy bióloga de origen, pero en realidad trabajo como ecóloga, o trabajé, mejor dicho, muchos años como investigadora en ecología, porque me jubilé a los 60, hace poquito me jubilé de la investigación y de la gestión ambiental, y me dedico exclusivamente a la docencia universitaria de grado y posgrado ahora, así que esa es mi ocupación actual. ¿En qué universidad sos docente, Inés? Irene. ¿Dónde doy clase? ¿O dónde Sí, porque yo egresé de la Universidad de Buenos Aires, doy clase en la sí, UBA, en varias facultades, tengo en realidad, decir verdad, distintos cuatrimestres y también curso de verano, 7 facultades de la UBA diferentes, porque dicto posgrado, en posgrado son bimestres, entonces es muy fácil poder hacer en un año, por ejemplo, 4 clases distintas en 4 facultades, y que sin que se te superpongan, ¿no? Porque a veces me dicen, ¿qué días? ¿Cuándo tenés tanto tiempo? Bueno, no es todo simultáneo. claro. Y además dicto en grado, tengo mi cargo, digamos, concursado en carrera de grado, y además cuando se abrió la carrera de Ciencias Ambientales en la Universidad de El Salvador, me convocaron, y ahí dicto también clase, y eso es grado, y también dicto en grado cuando se creó la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es un partido muy pegado, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, porque por ahí esto lo ve gente que no es de acá, ¿viste? Por eso lo aclaro. Cruzás la General Paz y a 30 cuadras tenés la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es hermosa, y además es una carrera de ingeniería ambiental que todavía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, no existe. Entonces es muy interesante porque los ingenieros ambientales tienen un perfil muy parecido al trabajo que yo hice cuando dejé la investigación y me puse a trabajar en gestión ambiental. Que en Claro, general éramos todos ecólogos, porque promociones de ingenieros ambientales hay muy poquitas, porque la carrera es relativamente nueva. es muy nueva. Sí, Sí. Bueno, Irene, gracias por la presentación y ya pasando un poco a lo que nos compete hoy, estuve leyendo algunos reportes y en especial me llamó la atención el dato que aporta un reporte de ONU Medio Ambiente que afirma que el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes son transmitidas de animales a humanos. Que ujú, bueno, es un poco lo que se difundió, o al menos lo que la gran parte de la prensa dijo respecto a la COVID-19, ¿no? Este tema de que aparentemente es una enfermedad de los animales que de alguna forma saltó o mutó hacia una versión que nos contagió a los humanos. ¿Cómo se da esta transmisión? Bueno, vos pensás que hay varias posibilidades.
Desde ya, lo primero que tengo para decir es que indudablemente es una enfermedad que se transmitió de animales, como vos bien dijiste, al ser humano. O sea que no hay ninguna posibilidad que sea un virus inventado en un laboratorio, ni todas esas cosas que estuvieron dando vuelta. Y te explico por qué. Porque hoy en día, con la tecnología que hay de microscopía electrónica de barrido, digamos, ¿viste? Para ver con computadora todo lo que es nanométrico, a escala incluso hasta de moléculas muy chiquitas y átomos, entonces sería imposible encontrar un virus que fuera, digamos, o sea, si el virus realmente fuera artificial, se vería como una costura o como un cierre relámpago nanométrico, digamos, ultramicroscópico, que eso no se ve en todos los casos en los que se analizó, que fueron muchos, en distintas partes del mundo, empezando por China y siguiendo por otros países, nunca se vio esa costura o ese ensamble, digamos, que hace la nanotecnología cuando trabaja con biotecnología, con inserción de genes y todo eso. Eso no hay duda que es un virus natural. Bueno, dicho esto, la cuestión es cómo pasa de los animales al ser humano. Bueno, pasa porque el ser humano cada vez está más cerca de la vida silvestre, y esto digamos, de varias maneras. Por empezar, extiende la frontera agropecuaria, tanto para cultivar muchos monocultivos, valga la redundancia, o sea, un cultivo en particular o lo que se quiera hacer, o para poner las granjas de animales, que también se extiende la frontera agropecuaria, o sea, van talando selvas. Entonces, el ser humano en general, salvo los pueblos originarios, que son grupos muy acotados y que viven en consonancia permanente con la naturaleza, el ser humano moderno de las ciudades no vive pegado a las selvas o a la fauna silvestre. Entonces, si vos vas extendiendo la frontera agropecuaria y te acercás, por empezar, al destruir el ambiente natural, el hábitat de muchos animales, es muy fácil que este virus, que en este caso es propio de un murciélago, los murciélagos tienen una multiplicidad enorme de coronavirus, te sorprendería si supieras, pero no necesariamente pasan a los seres humanos. Lo que pasa es que en este caso saltó, no se sabe si directamente o si probablemente haya habido un animal intermediario, que se cree que es el pangolín. El pangolín es un animal escamoso, muy bonito, que está lamentablemente en peligro de extinción porque se usó mucho desde hace tiempo para la medicina tradicional china, además se come. Y entonces se presume que saltó al pangolín, y como el ser humano está en contacto con el pangolín por el tráfico de la especie, se lo agarró. Esa sería una posibilidad. Que vos imaginate que si vos en la vida silvestre tenés, no sé, 300 especies de mamíferos que están cerca de los murciélagos de las cuevas, y salta alguno de esos mamíferos, pero el ser humano no extiende la frontera agropecuaria y no se acerca, la probabilidad de que se lo agarre el ser humano es casi nula, o es por no decir nula. En cambio, si en vez de esas 300 especies vos destruís el hábitat, no sé, por decir algo, de 250, te quedan 50 especies, la probabilidad de que salte alguna de esas especies, incluso al ser humano que se acercó para hacer esa destrucción, es altísima. Entonces, eso es lo que en general pasa con las pandemias. Y otra cosa es que Para, con las para epidemias en ponerlo, general, digamos, claro, y bueno, espera, te termino de contar la pregunta. Y la vale. otra cuestión es el mercado, los mercados de fauna silvestre, que son muy comunes en el sudeste asiático, también en África. Lo que pasa que en África son menos y además no están digamos, están más dispersos, no están tan concentrados. En el caso particular de China, los mercados de vida silvestre, ellos comen, hay un dicho en China que traducido al castellano con rima sería algo así, que todo bicho que camina va a parar a la cocina, porque ellos comen de todo. ¿Viste cuando, te acordás la serie de donde Marley iba y comía algún bicho raro? Sí, Bueno, ellos comen de todo. Entonces, ¿qué pasa? Como son mercados que están muy, la verdad que son demasiado precarios, están muy improvisados, no tienen las condiciones ni de salubridad, ni, no solamente de higiene, no tienen refrigeración, no tienen heladera. Entonces, ¿qué hacen? Llevan los animales vivos, los tienen hacinados, los que son acuáticos los ponen en un tacho con agua, el resto los tienen ahí en un maxi tupper, pero todos apretados. Y entonces la gente elige el que quiere llevarse. Entonces en ese momento lo tienen vivo porque no pueden tener heladera, porque si no se les pudriría. Entonces dice, yo quiero tal animal, quiero ese. Entonces vos elegís, vas a comprar, lo matan en el momento y te lo llevas a tu casa y lo cocinás. Entonces esa proximidad de las especies hacinadas de la vida silvestre con el ser humano también es un foco pandémico muy fuerte. Y digo pandémico y no epidémico porque la pandemia en realidad es una epidemia mundial. Por eso cuando dicen pandemia mundial yo me río, porque es una
Es un pleonasmo. La redundancia. Sí, es una redundancia. O sea, las pandemias son mundiales, o por lo menos son de regiones muy grandes. Y si a su vez vos la combinás con otras epidemias, que también tienen una distribución amplia, ya pasa a llamarse sindemia. Por eso como la pandemia en realidad de este coronavirus, de SARS-CoV-2, o sea, o la COVID, la enfermedad, ataca más a la gente que tiene algunas comorbilidades, como la obesidad, que es una enfermedad. Viste que en el SISA, que es el Sistema Integrado Sanitario Argentino, cuando la gente da positiva, le hacen completar una planilla, no sé si la gente lo sabe esto, por eso lo cuento, les hacen completar una planilla con más de 20 comorbilidades, donde les preguntan si es binario, ¿no? Es si sí o no, no si es muy obeso, poco obeso, o sea, ¿es obeso o no es obeso? ¿Fuma o no fuma? ¿Fumó o no fumó? ¿Tiene insuficiencia cardíaca o tuvo? ¿Tiene insuficiencia renal, insuficiencia, no sé, hepática? Después hay situaciones también, ¿no? Si le preguntan a la mujer, ¿está embarazada? No es una enfermedad, pero también afecta diferente, digamos, la COVID, si la mujer está embarazada o no. Entonces, bueno, es un sistema binario de más de 20 preguntas que hace que algunas, como la obesidad y la desnutrición o el bajo peso, afecten mucho más con esta pandemia a las personas que padecen eso. Por eso es que yo digo que es una sindemia, que debía haberse hablado de sindemia. La sindemia es un neologismo que es la sinergia de pandemias, sería, ¿no? Claro. Está aceptada como palabra, en el diccionario está. Bien, entonces pasando en limpio lo que, a ver si entendí bien la idea, digamos, nos podemos acercar a estos virus tanto por la destrucción del hábitat, que hace que haya por ahí menos especies, entonces esas poquitas especies que quedan, estamos más cerca para contagiarnos, y también por el mismo hecho de estos mercados húmedos que son más comunes en algunas partes del mundo, como vos decías. Exactamente, exacto. Y en África también hay, pero en África, porque también hay gente que no tiene posibilidad de heladera, pero primero, están más dispersos, la gente no está tan aglutinada, viste, China tiene 1/3 de la población mundial, pensá que 1/3 del mundo son chinos, entonces ellos están por todas partes, y estos mercados también están por todas partes. Entonces, en África la población está más distribuida de otra manera, y entonces, inclusive la pandemia, fíjate que no afectó tanto a África por un tema de quizá de los vuelos, porque no son países donde la gente viaje tanto. Entonces, esa es una de las hipótesis de por qué no afectó tanto a África esta pandemia. Claro. Y por ahí Y otras anteriores. sí, y esto que decías, Irene, de los animales hacinados, es algo que también se plantea en actividades como la agricultura y la ganadería intensiva, ¿no? El tener por ahí actividades de cría intensiva, ¿eso también aplicaría para esto? Por supuesto, claro, porque o sea, fíjate que muchas formas de la extensión de la frontera agropecuaria después toman forma de feedlots de vacas o de granjas de cerdos o de lo que fuere, ¿no? Que me parece tremendo. La verdad que eso es tremendo porque los animales no tienen posibilidad, más allá no estamos hablando solamente del respeto hacia los animales, ¿no? Como seres vivos, no se puede nunca considerar a un ser vivo como si fuera un producto de una industria. Eso es algo que yo como bióloga insisto un montón. O sea, en estos lugares, en estas granjas, los animales son tratados como si fueran cualquier otra cosa menos un ser vivo. Entonces vos tenés que diferenciar entre los productos que extraes de la naturaleza como un bien ambiental, lo que antes se llamaba un recurso natural, y un ser vivo propiamente dicho, porque el ser vivo tiene muchas otras, digamos, siente, vive, se reproduce, tiene enfermedades, muere, o sea, no es un insumo cualquiera de un recurso que vos extraes o de un bien ambiental que extraes de la naturaleza como cualquier otro, es un ser vivo. Entonces hay que tener mucha cautela y no es cierto, no es real que no se pueda alimentar al mundo de una manera más, digamos, como se hacía antes. Rentable. Exacto, eso es mentira, ese es el invento de las empresas que hacen esto, lo mismo que los plaguicidas, los fertilizantes. Es falso que no se pueda alimentar al mundo sin plaguicidas ni fertilizantes artificiales, es absolutamente falso. De hecho, en Europa, toda la Unión Europea está volviendo a las huertas campesinas en pequeñas ciudades, en los barrios, por ejemplo, París tiene los barrios de 15 minutos para que vos puedas encontrar todo a 15 minutos de tu casa, que además reduce la huella de carbono, eso hace que Sí. también después beneficie, o sea, emite menos gases de efecto invernadero, ¿no? Frente al calentamiento global. Entonces es toda una cadena de cosas. Uno de los 4 principios fundamentales de la ecología es el principio de totalidad e interdependencia, ¿no? De la naturaleza.
Irene, y este tema de la cría intensiva de los feedlots y las granjas de cerdos, digamos, digamos, son más vulnerables porque son muchos animales juntos, porque es más fácil que se contagien entre ellos y de ahí salten a los humanos. ¿Cómo sería ese proceso? Claro, exactamente, es eso. Y vos fíjate que no es solo para alimentarse, también en las granjas de animales para peletería. Mirá lo que pasó ahora hace 2 meses atrás, si no me equivoco fue en octubre, con los bisones. Los bisones empezó en Holanda, en Dinamarca creo que fue el primer brote, después en Sí, Holanda, se extendió a otras partes. En realidad, los países nórdicos, el norte de Europa, está muy acostumbrado a vestirse desde la época de los pueblos originarios con pieles por el frío, porque es lógico que tengan que abrigarse. Entonces empezaron a tener granjas múltiples de bisones, pero el gran problema que tienen estas granjas es que la gente está muy ultra especializada, digamos, está la persona, el veterinario que va, por ejemplo, solamente cuando se reproducen, está el veterinario que le sigue el ciclo vital, está el que los vacuna, después está la persona que va y los mata cuando haya que matarlos, y después hay otra que va y hace el curtido de la piel. Entonces esas personas son como trabajadores golondrinas que trabajan en muchas granjas simultáneamente. Vos sabés que en Europa están los países muy unidos, muy juntos, porque es muy, muy cerca, es como nuestras provincias, sí. digamos, muy cerca una cosa de otra. Entonces ellos van viajando todo el tiempo, entonces pueden, los que se enferman, de hecho no se sabe si se transmitió al bisón la COVID, o sea, si el SARS-CoV-2 saltó al bisón y después al ser humano o al revés, pero la cuestión es que se encontró en el bisón exactamente el mismo virus que tenían los humanos en Dinamarca, entonces hubo que sacrificar inútilmente, porque si lo hubieran Ah, previsto. no fue una mutación fue el Sí, mismo bueno, lo que pasa SARS-CoV-2 es que hay que ver desde qué punto de vista, desde qué momento, porque mutaciones de virus hay todo el tiempo, pero hay que ver desde qué momento, cuál es el punto inicial donde vos lo considerás, porque en este momento hay muchas variantes, muchas cepas diferentes del virus dando vuelta, de la que produce la COVID. Entonces, hay que ver, si vos te referís a la mutación en ese momento, tal vez era el mismo virus que ya tenían hace varios meses y que ya venía mutando. Lo que claro. pasa es que es un virus que no es, en relación con otros virus, no muta tanto, y eso quizás es una ventaja para la vacuna, muta, pero no tanto. O sea, por ejemplo, el virus del HIV, ¿por qué se tardó tanto hasta ahora que se está con el tema de la vacuna? Porque cada vez que querían que encontraban una vacuna, la cápside, que es la parte de afuera del virus, mutó, y entonces ya la reacción, ¿viste? De la llave con la cerradura, como se hace antígeno anticuerpo, no funcionaba, y entonces tenían que empezar todo de nuevo. Bueno, este virus, a diferencia del primer SARS, viste que hubo una enfermedad SARS que no fue, por lo menos Sí, para nosotros no fue así tan no fue tan como. grave. Exacto. Ese SARS era un virus que era un virus, digamos, poco transmisible, por eso no llegó, digamos, tanto acá, pero era muy letal. Para los pocos que se lo agarraban, enseguida, viste, le encontraban una enfermedad y trácate, a poco tiempo morían, entonces no tenía el tiempo para replicarse. Pero para el virus, desde el punto de vista evolutivo, digamos, de las ciencias naturales, no me gusta decir biología porque el virus no es un ser vivo, porque los seres vivos necesitan hacer todo su ciclo completo de manera propia, y el virus necesita de otro. Entonces el virus, por eso se dice que se replica o se multiplica, nunca que se reproduce. Cuando dicen el virus se reproduce, está mal, porque los que se reproducen son desde las células en adelante, viste, los animales unicelulares, o sea, Sí, nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren, pero todo dentro de la misma célula. En cambio, el virus necesita infectar a una célula al menos, o a un ser vivo real, para poder replicar su material genético, que le da la orden al citoplasma de la célula que invade, pero con su propio material genético. Fíjate que los virus tienen o ADN o ARN, nunca los dos. En cambio, los seres vivos claro. tenemos los dos. Y en el caso del coronavirus tiene ARN, y es un ARN de cadena simple, corta, entonces fue muy fácil de secuenciar, y por eso es que es fácil ver las distintas variaciones, las distintas cepas, o sea, pero no muta tanto. Y en cambio, este Bien. SARS-CoV-2, a diferencia del anterior, que no fue muy bueno para el virus, pero en este caso sí, porque el virus, ya ves lo que estamos padeciendo, estamos todos encerrados desde De marzo, marzo, y en otros países desde mucho antes. Bueno, este virus es al revés. Este virus es poco mortal, pero es muy transmisible, exactamente al revés que el SARS original. Bueno, en el claro. medio hubo el MERS y hubo otros, o sea, coronavirus hay un montón, ¿viste? Y la gran mayoría se originan en los murciélagos, eso es real, pero los murciélagos tienen cientos de coronavirus y no todos pasan al ser humano. Claro.
Ellos Sí, tienen porque una inmunidad especial. Se estudió el caso del murciélago que tiene una inmunidad especial frente a los coronavirus, cosa que no tenemos nosotros. porque te hago una consulta ya que mencionaste esto de que tienen un montón de coronavirus y no todos pasan. Digamos, eso es aleatorio, digamos, hay virus que no tienen que mutar para pasar a los humanos y que nos afectan tanto a los humanos como al resto de los animales. Claro, Y hay virus que sí necesitan como un saltito o un clic que, para pasar a los humanos. claro, eso depende de la cercanía también, porque aparte Claro, los murciélagos tienen esto que yo te decía, que eso se estudió y está comprobado. Hay una veterinaria que hizo su doctorado en biología en la facultad mía, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la doctora Marcela Orozco, que hizo un video muy lindo, creo que tiene 9 minutos, 8 minutos, no me acuerdo exacto, que está en mi GTV, yo lo compartí. Es un video muy interesante que empieza contando desde el SARS, pasa por el MERS y el SARS-CoV-2, o sea, la transmisión desde el murciélago, digamos. Y ella ahí dice en ese video la inmunidad que tienen los murciélagos frente a muchos coronavirus, o sea que lo tienen, pero ellos no es que se enferman, ¿entendés? claro, O sea, es como que son inmunes, y eso debe haber sido un tema evolutivo de los murciélagos. Los murciélagos claro. tienen una evolución enorme hasta llegar a ser, imagínate que son de los pocos mamíferos que pueden volar, y tienen una evolución muy, muy particular, muy, muy especial. Es muy interesante el caso, por más que a la gente le resulte repulsivo, pero son animales muy interesantes para estudiar para un biólogo, para un veterinario. Sí, tienen mala prensa, pero en verdad Sí. Y te digo que son, tiene mala prensa por el tema de, no sé, me parece que tiene mala prensa por el tema de esa serie, ¿viste? De que chupaba sangre, ¿cómo sí, se llama? sí, de las películas, del cine, creo Sí, que tiene ¿cómo se llamaba el personaje este que en realidad era Drácula. Drácula, que en realidad la historia real del personaje es basado en una persona que era hemofílica, que es una Sí, enfermedad que se descubrió después. Bueno, no, el tema de Drácula hizo que la gente piense que son todos chupasangres, pero en realidad el 3% de los murciélagos mundiales son hematófagos, que sería el nombre académico de decir chupasangre, ¿no? Hematófago quiere claro, decir que come sangre. Pero el otro 97% en realidad hacen un beneficio a la naturaleza inmenso, porque son frugívoros, entonces dispersan semillas, además son polinizadores de muchas flores, además comen plagas, comen muchos claro. insectos, mosquitos, por ejemplo, comen mosquitos que son transmisores de otras enfermedades. El problema de los murciélagos en las ciudades es que pueden tener rabia. Y en las grandes ciudades hay, no sé cómo será en Córdoba, pero acá en Capital, por ejemplo, hay muchos lugares cerca del Congreso, en el Congreso mismo de la Nación, está lleno de murciélagos y bueno, la gente que vive por ahí tiene cuidado en el taparroyo. Cuando, Sí, no, acá pasa bastante eso también. Hay sí, bastantes. en la costa atlántica me decían hace poco que también, pero bueno, eso es lo único, que cuando uno ve el murciélago en realidad no hay que tocarlo y en general como tiene hábitos nocturnos, cuando sale, si uno lo encuentra de día y está en el piso, es porque está enfermo, puede ser que tenga rabia, entonces ahí nunca tocarlo, y llamar enseguida al Instituto Pasteur en Buenos Aires o la autoridad que corresponda en cada lugar. Claro, Pero es muy sí, sí, poco, la verdad que los accidentes con murciélagos son muy, muy poco poco frecuentes. frecuentes. Sí. Y Irene, volviendo un poco al tema de estas causas, ¿no? Que hablábamos un poco de la expansión de la frontera, ¿no? De por ahí destruir estos hábitats naturales o que tienen en sí ya un equilibrio natural que quizás nosotros no se rompemos. Eh, ¿qué rol tiene el cambio climático en todo esto? Bueno, en realidad por un lado tiene un rol directo y por otro lado tiene un rol indirecto, porque vos fíjate que si vos estás, a ver, para explicarlo de una manera más sencilla, si vos extendés la frontera agropecuaria, ahora no es como era antes, que por ahí para tirar abajo un árbol había un leñador o venía uno más moderno con una motosierra que ya no tenía hacha, pero ahora directamente te vienen 2 tractores que consumen una cantidad enorme de combustible con una cadena en el medio, te levantan la selva como si fuera una alfombra. En 5 minutos te quedaste sin una extensión enorme de selva. Vos fíjate que en la Argentina, durante la pandemia, que claro, era muy difícil controlar porque estábamos todos encerrados, se talaron más bosques a pesar de que está vigente la ley de bosque que antes. ¿Cómo se explica eso? Sí, sí, Gente que sí. no tiene, o sea, es una cuestión de intereses, ¿no? Entonces, más allá que estos tractores usan combustible y bueno, y vienen de lejos, entonces ahí tenés la huella de carbono y tenés todo el dióxido de carbono que va a la atmósfera. Eh,
por supuesto que una selva es un moderador del clima. Cuando digo una selva estoy hablando o un bosque, estoy hablando de la gran cantidad, las cientos y cientos y miles de especies originales que puede tener un bosque o una selva, donde todo está perfectamente, digamos, todo tiene un animal que come a otro y a su vez es comido por otro, o sea, las cadenas alimentarias están perfectamente, fueron perfectamente formadas a lo largo de la evolución. Entonces, cuando vos talás todo eso para poner una granja o para hacer un monocultivo, o aunque pongas 5 cultivos, o aunque hagas un monocultivo forestal, porque a veces es para plantar pino, que viene del hemisferio norte, o eucalipto que viene de Australia para hacer pasta de papel, entonces muchas veces se confunde, y yo he visto periodistas no ambientales que hablan del bosquecito de pinos, o del bosque de eucalipto. No, eso no es un bosque. Bosque por definición es otra cosa, donde viven las especies nativas de plantas con los animales, en consonancia con su evolución, digamos, y con sus adaptaciones, y un monocultivo de una sola especie para un fin en particular, como es la industria del papel, de la pasta de papel, eso no tiene nada que ver con un bosque. Que vos lo quieras proteger, como por ejemplo, bueno, en la época de Gesell, en Villa Gesell, que plantó pinos porque era muy resistente al opinamar, que se llama así por eso, ¿no? Que era muy resistente a la arena y al aire que traía humedad salada. Está bien, no sé, en la época de Gesell le perdonamos todo porque no había ley de fauna, de flora. Las especies exóticas traen muchísimos problemas y de alguna manera él quería domar esas dunas, ¿no? Y estamos hablando de otra época. Pero Sí. que hoy pasen las cosas que pasan, con una ley vigente que no se cumple, eso no tiene parangón, o sea, no tiene gollete, no se puede aceptar. Y eso lo vamos a sufrir en el futuro, porque además la selva, como volviendo a tu pregunta original, es un moderador del clima, porque es un reservorio de humedad, además la madera, en general, vos fíjate que las autopistas que tienen cerca zonas arbóreas, boscosas, son menos ruidosas que las que no lo tienen, porque la madera te absorbe los ruidos, por eso los durmientes de los ferrocarriles los hacían de madera antes, ¿no? Ahora no, porque estos árboles de madera dura están en peligro de extinción, entonces buscaron otra manera, placas de hormigón envuelta en goma eva, o ponen neumáticos reciclados, hacen los durmientes Sí. con eso. Pero de alguna manera todo lo que tenga madera, digamos lignina, que es la lignina dentro de los árboles es el pegamento entre las capas de celulosa de las células. O sea, sería como el esqueleto que le permite a un árbol mantenerse en pie, porque no tienen esqueleto de carbonato de calcio como nosotros. Entonces, la lignina, que es lo que le da el color marrón a la madera, es lo que absorbe de alguna manera el ruido, modera el clima, contiene a los animales, bueno, las copas, ni hablar, todas las distintas capas, por lo menos una selva tiene mínimo, pero tiene muchas más, 5 capas. Tenés el sotobosque, que es la parte de las plantas que reciben mucha humedad, que están en el suelo y que casi no tienen que tener luz, porque las plantas de arriba la tapan. Después viene los juveniles de los árboles o los helechos, o en el caso, por ejemplo, de acá, en Misiones, en Australia, en algunos ex territorios de Gondwana, existen los helechos arborescentes, que son bastante bajitos, que son como si fueran palmeritas, pero en realidad son helechos. Y todos los juveniles de los árboles que van a ser después adultos, o los arbustos. Después viene la capa media, que es la capa más abundante, que se llama dosel, con S, dosel, y después viene una capa de árboles emergentes, que son los más altos, que salen por arriba. Claro. En general, acá, por ejemplo, en los lapachos, en la selva misionera, por ejemplo, el lapacho, que es un árbol muy alto, o después, bueno, y además las enredaderas, que buscan la luz, las lianas, o sea, vos tenés un montón de capas, y en cada capa tenés animales que viven adaptados a eso. Y entonces Claro. vos escuchás los ruidos, los sonidos de la naturaleza de una manera maravillosa. Cuando vos haces un monocultivo de una especie forestal arbórea, no tenés nada de eso, es una cosa silenciosa, pero en realidad tiene otro objetivo. Entonces, lo que... ahí tenés varias relaciones como influyen con el calentamiento global. O sea, no hay nada mejor que una selva, y si está cerca del mar, mucho mejor para moderar el clima, ¿no? Claro. Y algo por ahí, bueno, esto sí, obviamente, este avance sobre la frontera aumenta por ahí las temperaturas y puede contribuir, o las emisiones, como decías vos, con el transporte, o estas tractores o máquinas que hacen la deforestación. Sí, porque Y eso por ahí, a la larga se va erosionando, y los territorios sí, erosionados producen
producen, reflejan los rayos, ¿no? Y eso te hace que te aumente la temperatura. Eso es típico de las ciudades, lo que se llama la isla de calor, ¿viste? Donde hay mucho pavimento. O sea que Sí, ahí hace mucho calor. sí, o sea, no hay nada mejor que estar en lugares más cercanos a un ambiente acuático, ¿no? Cerca de un río grande o del mar. Pero bueno, es muy complejo, digamos, es muy difícil de explicar en pocos minutos. Tampoco me Sí, quiero ir por las ramas. no, está bien. Irene, y por ejemplo, si hablamos propiamente del aumento de la temperatura, ¿no? Supongamos que consideramos solamente esa variable del cambio climático. eh, Ese mismo hecho ya también por ahí puede ser eh, como potenciar el surgimiento de nuevas zoonosis o de nuevas enfermedades, no sé, que favorezca ciertas especies y que esas especies puedan transmitir una enfermedad o no. Es que en realidad lo que hace bueno, espera, de cambio climático hablemos de calentamiento global, porque cambio climático también Sí, puede haber, como hubo en la pequeña edad de hielo en la Edad Media, un enfriamiento, ¿no? Que si vos ves los pintores bien, de esos años, vas a ver que hay lugares de Europa que hoy no tienen nieve y en ese momento estaban cubiertos de nieve en invierno, ¿no? claro, O sea, me gusta más decir calentamiento global, que es parte del cambio climático. Bueno, en sí, realidad, lo que vos tenés que tener en cuenta es que hay lo que sí se sabe, digamos, hay muchas cosas que no se saben, pero lo que sí se sabe es que se está corriendo, digamos, la zona templada donde vivimos nosotros, tanto sí, vos como yo, se va corriendo y ahora se está subtropicalizando. Y las áreas subtropicales, que sería inmediatamente al sur de Capricornio, ¿no? del paralelo de sí, Capricornio, acá en el hemisferio sur, se está tropicalizando. Entonces, y lo tropical se están cocinando, porque la verdad ultra ultra tropicalizando. tropicalizando. Entonces, esa sería la consecuencia inmediata que se conoce. Después hay otras consecuencias que se están estudiando, pero que ya algunas se saben. Por ejemplo, suponete que un ave migradora evolucionó para venir, que como hay muchas que vienen durante el invierno boreal, por ejemplo, de Siberia o del norte de Europa, de Estados Unidos, Canadá, a reproducirse aquí durante los meses de diciembre, enero, febrero, que hace un frío allá tremendo, y vienen o al Pantanal del Mato Grosso, o a Liberá, o incluso a la Reserva Ecológica Costanera Sur, acá en la Ciudad de Buenos Aires, a nidificar, a reproducirse. Bueno, esas aves tienen una determinada época del año donde lo hacen y saben que llegan y tienen su alimento, que justo coincide con la eclosión de los insectos acuáticos que tienen las larvas o las ninfas acuáticas, se alimentan de eso, pero en ese momento eclosionan esos insectos y entonces tienen su alimento. Vos fíjate lo que estuvo pasando. Las aves siguieron viniendo más o menos en la misma época porque hay como un delay con eso, ¿no? Pero los insectos, cuando vienen esos veranitos de San Juan en el mes de junio, julio, creen que ya están en primavera, porque muchos insectos se basan solamente en un parámetro físico para eclosionar los que tienen metamorfosis de la pupa y los que no tienen metamorfosis de la ninfa, salen cuando empieza a hacer calor. Entonces creen que ya están en septiembre, en plena primavera, y en realidad es antes. Entonces, ¿qué pasa? Como tienen un ciclo de vida, un desarrollo como adulto muy corto, para juntarse con la pareja, reproducirse, morirse, o primero poner el huevo y que se repita, ¿no?, otro ciclo, cuando llegan las aves, ya los insectos esos salieron, se reprodujeron, se murieron, entonces no tienen alimento, ni para ellas ni para Claro, las crías, que cuando nidifican tienen que darle, ¿viste? Como son las aves que le dan sí, los animalitos en la boca. Por ahí encuentran gusanitos, qué sé yo, pero no es lo mismo. Las aves que están más favorecidas en eso son las que son más, que tienen una alimentación más amplia, pero hay algunas que son claro, muy específicas, que comen determinados insectos y ya no los encuentran porque eclosionaron antes por el calentamiento global. Entonces, desde el punto de vista de la zoología y de la botánica, de la biología en general, hay muchas cosas todavía que se están estudiando. Esto es algo que es relativamente nuevo, que se sabe. Y incluso, por claro, ejemplo, ahora se está estudiando la mariposa monarca, que es una mariposa que migra yo me acuerdo los estudios que hacían mis colegas mexicanos cuando yo vivía allá, desde Canadá hasta México, que es una mariposa bellísima, que está súper protegida. Y bueno, hay una cantidad de cambios en el comportamiento de la mariposa monarca debido al calentamiento global. Y eso que todavía claro. no llegamos al supuesto tope del tipping point, ¿no?, del punto de Sí, inflexión, sí, que es el de no retorno, que es lo que todos los que trabajamos en temas ambientales estamos diciendo todo el tiempo, ¿no? Y que
permanentemente dicen los profesionales que están en el panel intergubernamental de cambio climático, en el IPCC. Así que es un tema, es muy compleja, la naturaleza es maravillosa, pero a su vez tiene una complejidad Sí, sí. muy difícil de conocer en toda su completud, no valga la redundancia. Sí, sí, totalmente. Irene, digamos, me parece que es una hipótesis quizás, pero me parece que por ahí apenas surgió esto de la COVID-19, como que se hizo mucho foco en China, ¿no? De por ahí echarle la culpa al tema de los mercados húmedos y al tema de que fueron los chinos, pero en realidad, digamos, hablando científicamente, esto podría haber pasado, digamos, en cualquier otro lado que hubiera habido un mercado húmedo de animales o en cualquier otro lado en que nosotros hubiéramos roto estos ecosistemas, hubiéramos avanzado sobre lugares que antes eran desconocidos para nosotros, ¿no? Absolutamente, y fíjate que cada vez se juntan más en menos tiempo las epidemias mundiales o las pandemias. Yo justamente en el webinar ese que vi hace Sí, poco, que estábamos hablando y que está completo que se llama Pandemias o Sindemias, que está completo en mi página de YouTube, que dura como 2 horas y pico, hay que armarse de paciencia y verlo de a poco. Pero yo ahí justamente cuento, muestro, que incluso subí ese pedacito, tanto me lo pidieron mis alumnos de posgrado, yo doy clase en la Facultad de Derecho, de una especialización en recursos naturales, ¿no? Y el posgrado de Derecho Ambiental, y me pidieron cómo era eso, entonces ese pedacito yo lo corté y lo puse en Instagram, porque viste que en Instagram tampoco puedes poner cosas sí, larguísimas. pues es más Bueno, corto. y puse exactamente tres diapositivas encimadas, donde primero muestro en una escala lineal, que es una infografía muy conocida de un medio periodístico, cómo desde el año 0 de la era cristiana, por supuesto antes también hay crónicas y se sabe que hubo muchas otras epidemias, ni hablar de por ejemplo, la que diezmó 1/3 de la población europea, que fue la peste negra, ¿no? Bueno, había muchas cosas que no se sabían en cuanto a su transmisión, que hoy se saben. Sí, Y además hoy tenemos muchas ventajas tecnológicas desde el punto de vista de la farmacéutica y de la biotecnología que no había en aquellos años. Pero vos fíjate que, por lo menos de lo que se sabe y de lo que más se conoce, considerando una escala lineal desde el año 0 hasta el año 2020, si vos te fijás, cada vez los brotes así pandémicos que aparecieron estaban al principio bastante dispersos, después más juntos, y cuando pasás el año 1850, que es justo cuando empezó la Revolución Industrial, y ahora te voy a explicar la relación que hay con eso, empezaron a apretarse, cada vez hay más enfermedades diferentes que se transmitieron a nivel mundial. Y eso es porque a partir de la Revolución Industrial, vos pensás que la carreta fue reemplazada primero por el tren a carbón, ¿no? Con la máquina de vapor. Después apareció el auto, bueno, principios del siglo XX. La gente empezó a movilizarse. Por supuesto que desde la época de los fenicios, que eran grandes navegantes, o de los colonizadores también hubo, fíjate que acá llegaron los colonizadores con muchas enfermedades, entre ellas la sífilis, la gonorrea, muchas enfermedades de transmisión sexual que no tenían los pueblos originarios y que muchos indios murieron por esas enfermedades que traían los tripulantes de los barcos de los colonos, ¿no? sí, Entonces, pero a partir de la Revolución Industrial, esto se ve mucho, porque además también, te dije el tema de la carreta, pero también los barcos a vela, que usaban en la época de la colonización, se transformaron en máquinas de vapor, en barcos con motor a carbón, y entonces empezó, y cuando, claro, todavía no había aviones, ni hablar ahora en la era de los aviones, pero cuando la gente empezó a fines del siglo XIX, principios del XX, que la gente viajaba en barco todavía, cuando empiezan los grandes movimientos de personas, ahí es donde empieza la transmisión de las enfermedades, porque hay muchas cosas que no se conocen, virus para los cuales hay personas que son asintomáticas, así como ahora estamos aprendiendo lo que es la palabra asintomático, sí, presintomático. Esto para nosotros los biólogos existió siempre. Entonces vos tenés, hay gente que no sabe que tiene algo y de pronto viaja o está en contacto con otras personas, lo transmite. Entonces, después es increíble esa infografía, porque yo muestro primero cómo es, cómo estaba publicado en el diario. Después hago una pregunta que lo puse en Colorado. ¿Dónde es que hubo más, dónde están más apretadas están con círculos las enfermedades, ¿no? Con óvalos, mejor dicho. sí. Y entonces, y después aparece el recuadro donde muestra a partir de 1800 y algo, un poquito antes de la Revolución Industrial, hasta el 2020, cómo están todas apretadas en la misma escala. Sí, Y sí. eso por la movilización de la gente también.
O sea que hay muchas Claro. cosas que no ayudan. Yo no estoy diciendo que haya que estar encerrados, que la gente no viaje, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay Pero es cosas un que, factor que contribuye. tal cual, que no se conocen mucho, que hay que estudiarlo mejor, hay que tener una relación más empática con la naturaleza. Eso es una cosa que los biólogos, mira, nosotros los ecólogos venimos, yo desde el año, te digo, no quiero mentirte, pero por lo menos de fines de los 70, principios de los 80, que nosotros ya sabemos que es posible que las enfermedades empiecen, en la medida en que empiezan a aparecer contactos muy estrechos con la vida silvestre, que puedan empezar a aparecer. Yo me acuerdo de un libro que me había regalado mi papá, que era de él cuando era jovencito, que cuando la naturaleza tenía otro, digamos, la gente tenía, mi papá era médico, pero tenían otra imagen del ser humano arriba de Sí. una pirámide, como fuera de toda cosa natural, ¿no? Y el libro que tenía mi papá, que a su vez se lo había regalado su padre, que yo lo conservo hasta el día de hoy por una cuestión afectiva, se llama Cómo domar a la naturaleza. Imagínate, Claro. domar a la naturaleza, como si nosotros fuéramos un domador, como si nosotros no fuéramos parte de la naturaleza. Yo ahora lo miro y me río, y lo leo y digo, qué horror, pero era como se pensaba en aquellos años. Estoy hablando no sé, de mitades del siglo XX, o del año Sí, 40 del siglo XX. Mi papá sí vivió, claro, tendría casi 100 años, ¿no? Así que claro. no, tremendo, no sabes. Y había otro también que se mencionaba mucho en ese libro, la conquista de la naturaleza, todo así, como si uno tuviera Sí, que lo había sentido conquistar. nombrar eso. Claro, y yo me acuerdo, papá hizo su residencia en Estados Unidos, mi papá era discípulo de Jusey, el primer Nobel de la Ciencia Argentina, fue un gran endocrinólogo, y cuando hizo su residencia en Estados Unidos, me acuerdo que vino maravillado, porque todo era descartable. Y yo decía, y yo, claro, yo era estudiante en ese momento, de los primeros años, decía, pero papá, esto va a tener un costo ambiental en algún momento. Me dice, no, pero vos fijate que ellos usan y tiran todo el tiempo. Usan y tiran, es maravilloso. O sea, mi papá que era médico, no es que era un Sí, sí, ignorante. Después, los últimos años de su vida, terminó de entender que estaba equivocado, pero él le maravillaba cómo, claro, habían aparecido ya los pañales descartables y mi mamá estaba acá lidiando con mi hermano menor, que al cual claro. tengo más de 10 años, con los pañales de tela, ¿viste? Y los cubiertos en las fiestas, que era todo descartable, los vasos, todo se tiraba. Y vos decís, pero ¿cómo? Y ahora, Sí, claro, era otra concepción. totalmente. Y esto pasó en muy pocas décadas, en muy pocas décadas. Entonces hay un concepto ahora muy interesante que a vos te puede servir por ahí para este trabajo final, que se llama el decrecimiento. El decrecimiento es ¿Ah? un concepto que hizo un economista poco tradicional, que es casi un sociólogo, te diría, pero en realidad él fue economista de origen, un francés, que se llama Serge Latouche, Latouche se escribe el apellido, ¿no? Serge, como Sergio en francés, Serge Latouche, que él habla, a él lo critican porque dice, bueno, usted quiere volver a vivir como en la Edad Media. No, él dice, volver a los años 60 con toda la tecnología actual, pero volver a los años 60 con la cantidad mínima de basura que se tiraba, porque la gente, realmente las cosas duraban un montón, no había obsolescencia programada, no había Sí, obsolescencia percibida, que es lo del tema de la moda, que esa es otra cuestión que yo critico mucho, ¿viste? Porque la gente que trabaja en la moda te dicen, bueno, pero mueven muchos puestos de trabajo. Sí, pero hay trabajo infantil, hay trabajo esclavo, las telas no son sí, biodegradables, son todos derivados del petróleo, salvo algunas pocas excepciones. Entonces, la moda, la fast fashion, como se llama, la fast moda fashion. rápida, es de lo más contaminante que hay. Es tremendo. Sí, sí. Entonces, hay muchas cosas, viste como voy saltando de una cosa a otra, pero no me quiero ir Y por es otra que más. todo tiene que ver con Todo todo, tiene me que ver con parece. todo. Es que la ecología es así, es la Por lo ciencia menos, madre de las ciencias ambientales. claro. Y Irene, para ir cerrando un poco, pero quiero saber tu opinión o tu visión de qué cosas por ahí tendríamos que hacer, ¿no? O cuáles serían las soluciones, si les queremos poner un nombre, para evitar que pase esto, ¿no? Porque como vos decías recién, entre todo el movimiento de gente que hay en esta actualidad, en la era moderna, digamos, esto puede volver, porque estamos hablando, me interesa indagar en esto porque estamos hablando mucho de las vacunas, que justo charlábamos un rato antes de comenzar, y por ahí la vacuna es la solución que tenemos ahora contra, o que vamos a tener, o que esperamos tener contra la COVID, pero digamos, si nos vuelve a pasar con otro virus, esa vacuna ya no nos va a servir, digamos. ¿Qué Mira, deberíamos hacer para evitar que pase esto? Me refiero como individuos y como sociedad, ¿no? Porque creo yo que es necesaria las dos partes, ¿no? mira, por empezar, la gente tiene que poder formarse e informarse, y eso, para eso necesita periodistas científicos serios, como la gente de la Red Argentina de Periodismo Científico, no escuchar a cualquier
chanta, por ahí lo hace de buena voluntad, pero en la televisión lamentablemente hay muchos conductores y periodistas que son de deporte, todos opinan, ¿viste? Somos todos opinólogos, de economía, de política, que no tienen la menor idea de ciencia, y escucho cada pavada últimamente. O sea, por empezar, no recurrir a las vacunas, por supuesto, es muy importante, es producto del gran desarrollo científico-tecnológico que tenemos a nivel mundial en general y a nivel de país, por suerte, en este momento en particular. Pero lo que me parece a mí es que no hay que verlo como un milagro, o sea, no estar recurriendo, estar rezando como un milagro. O sea, la vacuna va a ser salvadora hasta cierto punto para poder salir de esta situación, pero tampoco se sabe cuánto dura el efecto de los anticuerpos. También la gente, viste que hay mucha gente que se reinfectó, no sé si mucha, Sí. pero una gran cantidad de gente que se reinfectó, porque se supone que los anticuerpos, además no todo el mundo produce anticuerpos, que la gente que pasó por la enfermedad, hay muchas cosas muy variables con este virus, o que quizá con otros virus también pasaba, pero no se sabía tanto como ahora, porque no era algo no solamente tan generalizado, sino que hoy los medios llegan a todos, incluso las redes sociales hacen que todos se enteren de lo bueno y de lo malo en el momento de lo que pasa, ¿no? Entonces, Sí. yo te diría, la vacuna es muy importante, pero también es muy importante que el tema de la vacuna tapó un desarrollo que se hizo, que acaba de ser aprobado por la ANMAT ayer o antes de ayer, si no me equivoco, que fue el suero hiperinmune de caballos. Vos sabés que los caballos Sí, lo vi. tienen una volemia, que es la cantidad de sangre del cuerpo, mucho más grande que el ser humano, tiene unos 20 litros de sangre aproximadamente. Entonces, ellos pueden, cuando le meten una partecita del virus, que se obtiene, digamos, se hace por el gran desarrollo que hizo el doctor Milstein, ¿no? Que por eso tuvo el premio Nobel de los anticuerpos monoclonales, incluso en algunos casos son hasta policlonales. Bueno, le inyectan, lo hacen en laboratorio, o sea, sacan la partecita del virus, lo multiplican en el laboratorio, se lo inyectan al caballo, que es una parte de la proteína spike, ¿viste? De la espiga del virus. El del caballo desarrolla anticuerpos, y después por un proceso que se llama plasmaféresis, le extraen sangre, pero a su vez le devuelven las plaquetas, los glóbulos blancos, o sea, solamente le sacan los anticuerpos. Entonces el caballo, Claro. no sé, al caballo no le hace nada, y estos anticuerpos tampoco le afectan, pero a su vez produce una enorme cantidad de suero hiperinmune, por eso se llama así, porque realmente está potenciado, de los caballos, y eso se puede aplicar en distintas etapas de la enfermedad, porque el plasma convaleciente se comprobó que cuando la persona ya tiene la COVID muy avanzada, viste que no le surte efecto. Entonces, Sí. eso es un desarrollo fundamental que me parece que es una parte, digamos, cuando yo te voy a decir algo que nos enseñaron en la primera clase de microbiología en la universidad, que esto es algo que se sabe desde la época de, no sé, previa a Cristo. Cuando vos no tenés una forma de inmunizar biológicamente o bioquímicamente, como es una vacuna, tenés que recurrir a digamos, lo que tenés en la mano, que son temas de la física o de la química, ¿no? Entonces, ¿qué es lo físico que nosotros usamos como, entre comillas, vacuna, que en realidad es una terapia? A ver, las vacunas son una terapia activa, el suero hiperinmune de caballo sería una terapia pasiva, pero esto sería más que una terapia pasiva, porque en realidad no es terapia, es una manera de prevención, que es la distancia física. No me gusta decir social, porque nosotros ahora estamos distanciados físicamente, pero socialmente estamos interactuando a través del Zoom. Entonces, la distancia física de más de 2 metros, el tapaboca, que ya se usó en la mal llamada Guerra Española a principios del siglo XX. ¿Ves? Ahí es otro ejemplo del que te decía de la movilización de la gente. ¿Sabes por qué explotó en Estados Unidos la mal llamada gripe española? Porque la gente, los aliados salieron a festejar en 1918 la Primera Guerra Mundial. Claro. Justo terminó la Primera Guerra Mundial, salieron a festejar, ¡pum!, todos se contagiaron. Y aparte había habido movimiento de barcos, ¿no? Y bueno, pues después llegó a España y qué sé yo, llegó a Europa, pero eso fue secundario. Le pusieron ese nombre, pero está mal en realidad, el nombre de gripe española. Entonces, ya ves ahí fotos de esa época, en blanco y negro, la gente con tapabocas, ¿no? Caseros. Después el distanciamiento físico, te decía, y tratar de higienizarse todo lo que se pueda. Quizás en aquella época no todas las grandes ciudades tenían la posibilidad de tener agua potable y de las normas de higiene que hay hoy. Entonces, hoy, si no están, o sea, por supuesto lavarse las manos, que es lo mejor todo el tiempo, pero si no, bueno, el alcohol. Pero ese tipo de cosas que son físicas para prevenir,
Es lo primero que vos podés tener antes de tener una terapia o pasiva con una inmunización, como puede ser un medicamento, un antiviral, que en otros coronavirus anteriores se pudo usar antiviral. Con este se probaron diferentes formas y viste que en algunos casos fue positivo, en otros no sirvió. Sí, Entonces, el suero hiperinmune de caballos es como si fuera una especie de medicamento, como una terapia pasiva, y después tenés la vacuna, que es la forma activa directamente de prevenir la enfermedad. Pero hay que ver por cuánto tiempo. Por eso se claro, presume que va a haber otra dosis y además que después nos vamos a tener que vacunar de nuevo, como la gripe todos los años, viste que tiene todos los diferentes años. cepas. Claro. Así que bueno, no sé si quedó alguna de las preguntas. Sí, pero me refería más por ahí, buenísima esta aclaración igual de las vacunas y el suero. Había leído la noticia de lo del suero, hecho a partir de los caballos, pero digamos en nuestra relación, o esto que decías de tener más empatía, ¿no? Con la naturaleza. No sé, o sea, si me tendrías que decir acciones concretas o políticas públicas que tendrían que tomarse, o bueno, en fin, ya hay muchas cosas, pero quizás no se hacen, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato de la ley de bosques, que está ahí, pero este Bueno, año hubo más es bastante desmontes. sencillo. Yo soy optimista porque creo que mucha gente está tomando conciencia y lo ves, por lo menos los que yo sigo en las redes sociales son toda gente de emprendimiento, de empresas de triple impacto, gente que hace cosas con materiales que se vuelven a utilizar, o sea, que usan el ciclo circular de la naturaleza, como es en la naturaleza, ¿no? La economía Claro, circular, mejor dicho. Hacer un ciclo cerrado y no estar extrayendo y haciendo basura todo el tiempo, ¿no? Pero una cosa interesante es, primero, la toma de conciencia. Las acciones individuales son muy importantes, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque si no hay una regulación y una política pública desde el Estado que haga cumplir las leyes, como lo que yo te mencionaba con el caso de la ley de bosques, la verdad que las acciones individuales no es que no sirvan, pero no son suficientes. Entonces, tiene que haber muchas políticas individuales, pero también tiene que haber muchas políticas. Fíjate que ahora salió justamente, casualmente, no sé si tan casualmente o causalmente, la ley Yolanda, donde todos los sí, funcionarios, que es por Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria en aquel momento se llamaba lo que después fue Ministerio de Ambiente y Desarrollo Humano, perdón, de Recursos Naturales y Desarrollo Humano, que primero no solamente fue la primera secretaria de Argentina, sino de todo en los años 70, en el 73, si no me equivoco, ¿no? Sino de toda América Latina. Y después pasó a ser ministerio y hoy se llama de Ambiente y Desarrollo Sostenible. sí, Porque bueno, el recurso natural te da la idea que ya mucha gente conoce, por eso se le cambia la idea de recurso natural por bien ambiental y por servicios ambientales a los ecosistemas que te lo proveen, como los bosques, las selvas, los arrecifes de coral, los humedales. El servicio ambiental es eso que te da un ecosistema. Y el bien ambiental es lo que antes se llamaba recurso natural, que en realidad si vos decís recurso, te da una idea como que es algo inagotable, que no se termina nunca, y que la naturaleza, la tierra, tiene la obligación de dártela. Pero si vos calculás la huella ecológica de la mayor parte de los ciudadanos del mundo, con excepción de África, de los pueblos originarios y de otros lugares, todos necesitaríamos muchos planetas para vivir, y eso es imposible porque no lo tenemos. Entonces, mientras se está explorando Marte o otros, qué sé yo, en realidad lo que tendríamos que hacer es tratar de tener una Tierra más sostenible, porque la Tierra no nos necesita a nosotros necesitamos de ella. La gente dice hay que salvar el planeta. No, no hay que salvar nada. no, no, El planeta va a estar feliz cuando el ser humano desaparezca. Yo qué hay sé, que salvarnos a nosotros mismos, por digamos. supuesto, yo qué sé con qué primate nos vamos a reemplazar el día que el Homo sapiens sapiens desaparezca. Pero hay una serie de ciencia ficción que se llama La Tierra sin humanos, que ya no es tan de ciencia ficción, ¿no? Que te la recomiendo, es buenísima. ¿Qué pasaría a 100 años, Dale, 1000 años, 5000 años, 10.000 años después que el ser humano desaparece? Cómo la selva va, digamos, cubriendo los edificios, los que se van quebrando, se van rompiendo los caminos, las rutas, empieza a aparecer las plantas en el medio. O sea, la Tierra en realidad, nosotros necesitamos tener una forma de vida mucho más sostenible. Ahí tenemos que mirar a Europa, a la Unión Europea, en realidad no tanto a Estados Unidos, que tienen un hiperconsumismo brutal. Comer más sano, dejar de comer ultraprocesados. La industria del ultraprocesado es lo peor de la economía moderna, digamos, en mi opinión, porque yo lo que tiene más de 3, 4 componentes no lo compro. Leo las etiquetas en el supermercado, de por sí ya es qué un montón. difícil que es eso, No entra porque una galletita a mi casa de paquete. Tardo 5 minutos en juntar 4 ingredientes y 5 minutos de horno, porque son muy finitas, en hacerme galletas dulces o saladas.
nada más. No es que lleva mucho tiempo, porque tampoco uno tiene todo el tiempo del mundo, y entiendo que las mamás que tienen chicos, que trabajan, yo también tengo 3 chicos, ya son grandes, pero mantuve esa manera de pensar desde hace tiempo, cuando mis hijos también eran chicos, y la verdad que uno tiene que encontrar, tenemos freezer, o sea, por eso lo que dice Serge Latouche, o sea, volver el decrecimiento sería con la tecnología actual de tener freezer, agarrar y decir, bueno, una tarde por semana la dedico a cocinar para toda la semana, y friso. Claro. Entonces, no compro comida procesada, no compro cosas congeladas que directamente van al microondas, eso tiene una cantidad de conservantes y de porquerías que no sabes ni lo que estás comiendo. Vos sabés que, mira, el otro día estuve asistiendo a un webinar de muy interesante, no te quiero hacer perder tiempo, pero esto es muy No, no, tranquila. y vos como periodista te va a encantar, como periodista ambiental. Era un tanatólogo, ¿sabés lo que son los tanatólogos? Son los que son peritos en general de la gente que muere en determinadas condiciones, ¿viste? Y son los que preparan a los cadáveres para ponerlos en el nicho, en la tumba, donde sea. Sí. Tánatos era el dios de la muerte, ¿no? Por eso se les llama tanatólogos. Entonces, este tipo, que es un tanatólogo muy conocido, no importa el nombre, y dio un webinar en el que asistimos muchos biólogos, había farmacéuticos, había médicos, había gente de distintas disciplinas, y él contaba que estaba sorprendido, un tipo grande, mayor que yo, él decía que cuando él era joven y empezó su carrera en esto, creo que es médico de origen él, ¿no? Por eso perito, digamos, un médico forense, ¿no? Perito forense que después se dedicó a la tanatología. Él decía que al principio, cuando tenía que exhumar un cuerpo por alguna causa, ¿viste? Generalmente son causas judiciales que hacen que se exhume un cuerpo, qué sé yo, era muy rápida la descomposición. Y hay, por supuesto, toda una fauna cadavérica que va apareciendo con el tiempo, entonces uno cuando encuentra un cadáver puede presumir cuánto tiempo pasó de la muerte y en qué condiciones estuvo, porque hay insectos que aparecen con humedad, insectos que aparecen cuando no hay humedad, bueno, y así, ¿no? Que a su vez comen bacterias y hongos de la putrefacción. Es un tema medio escatológico, pero te lo cuento porque es muy biológico y muy interesante. Sí. Y él cuenta que ahora lo que está pasando es que los cadáveres los hacen, por ejemplo, si hay que exhumar un cadáver después de 1 año o 2, está intacto, como si estuviera momificado. Y eso es por la cantidad de cosas ultraprocesadas que en los últimos 10, 15 años, antes de morir, esa persona estuvo comiendo, cuando aparecieron los alimentos ultraprocesados. O sea que todos los conservantes que comemos van a hacer que el día que nosotros estemos muertos, las bacterias y los hongos de la putrefacción tarden muchísimo en descomponernos. Claro. Yo me río por no llorar. Sí, es una locura, es tragicómico. Es tragicómico, es así. Sí. Es una cosa medio, no sé cómo definirla, pero bueno. Así que bueno, espero que te sirva para tu trabajo final y que les guste a todos. Y el tema de comer más sano, bueno, obviamente que para la salud, ¿no? Pero para el ambiente, ¿cómo, digamos, en qué beneficiaría la naturaleza el hecho de comer? Bueno, obviamente que estoy pensando rápidamente costos de transporte, de la producción que se hace en otros lados, no se hace localmente, pero los alimentos ultraprocesados, ¿qué otro daño o qué contaminación generan? Y lo que pasa que vos pensás que son grandes multinacionales, como los laboratorios, que están en un lugar del mundo y que tienen, digamos, distribución por distintas partes del mundo. Por ejemplo, los cerdos que comen en Estados Unidos o en otras partes de la Unión Europea, ponele desde que entró Polonia, por ejemplo, se producen en Polonia. Está en la otra punta de Europa, en Europa Oriental, cuando se abrió la cortina, lo que se llamaba la cortina de hierro, cuando cae el muro de Berlín, todos los países del este, para poder de alguna manera desarrollarse, entre comillas, no sé si se le puede llamar desarrollo a eso, recurrieron, o sea, era como, así como el patio trasero de Estados Unidos es América Latina, México, bueno, el patio trasero es feo decirlo, pero es la realidad, el patio trasero de Europa Occidental fue Europa Oriental cuando se cayó el muro de Berlín en el año 89, ¿no? Si no me equivoco. Entonces empezaron a aparecer todas estas granjas, o sea, son grandes multinacionales de comida que además de tener un traslado enorme de los alimentos, el otro día el periodista Sergio Alguezábal subió un post muy interesante, creo que eran unos duraznos que se llamaban línea verde, parecía hasta ridículo que tengan ese nombre, que se extraían de un lado, se procesaban en otro lado, se enlataban en otro lado y se consumían en otro, lejanísimo. Entonces él decía, la huella de carbono de esta lata, creo que era de durazno, si no me equivoco, la huella de carbono de esta lata es enorme. O sea, lo primero que hay que hacer es consumir local, comprarle a los productores locales. Yo tengo, por ejemplo, un emprendimiento agroecológico del conurbano bonaerense,
que está a unos 45 kilómetros de la ciudad, que una vez por semana ellos alquilan una camioneta, porque es gente campesina que no tiene ni siquiera vehículo, pero alquilan la camioneta y hacen el reparto en Capital. Y me sale más barato que la verdulería de la esquina de mi casa y es comida sana, porque es agroecológica. ¿Por qué digo que sale más barato? Porque en realidad no tiene la certificación orgánica, pero yo antes de comprarle a estos productores fui a conocer el lugar, antes de la pandemia, no estoy hablando mucho antes. Entonces me di cuenta, me explicaron cómo trabajan, digamos, con los principios de la agricultura orgánica, porque vos para certificar orgánico tenés que pagar. Y entonces esa es la excusa que tiene mucha gente que dice, ah, no, yo compro en el almacén o en la verdulería de la esquina porque lo orgánico es mucho más caro. Claro, es una cuestión en economía, vos tenés los costos fijos, cuando vos tenés poca gente que consume, tenés que dividir los costos fijos en poca gente. En Europa, por ejemplo, no es caro porque mucha gente, casi todos consumen orgánico. Mi hijo mayor, por ejemplo, que está haciendo un posgrado en el Imperial College de Londres, estuvo haciendo una maestría en MIT en Boston, y en Boston toda la comida es orgánica, certificada, y Boston es una ciudad cara. Es una ciudad chica, es una ciudad cara, pero la gente tiene el poder adquisitivo como para comprarlo. Esta granja de campesinos, donde yo compro mis cultivos de estación, siempre comer de estación, no estar pidiendo tomate cuando no hay tomate, porque si no tiene gusto a plástico, porque vienen de un frigorífico. O sea, pedir el tomate, digamos, original, ¿no? Que en realidad hay mucha variedad de tomates. Lo mismo que la gente ahora de los restaurantes de Puerto Madero descubrió los papines como si fuera, no sé, la octava maravilla. Los papines ya lo cultivaban los diaguitas, los incas, los aztecas, y hay no sé cuántas variedades de papa. Lo mismo los choclos. Yo cuando fui a México me sorprendí de la variedad de maíz originario que tienen, un maíz dulce. Claro. Yo ahora justamente acabo de terminar el lunes de dictar un curso de comunicación ambiental a través de juegos, que es un desarrollo que yo hice para los docentes sobre todo, y tuve gente de distintas partes del mundo, y había un muchacho de México. Y yo la verdad que le dije, tengo que felicitarlos, porque yo primero, cuando vi el choclo color violeta o el choclo multicolor en el restaurante, en la cafetería de la universidad donde iba a almorzar, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, yo dije, ¿qué es esto? No me entraba por los ojos. Y la persona que me lo sirvió me dijo, pruébelo, señora, me dijo, primero pruébelo, me dice, porque los argentinos se sorprenden. Y el choclo violeta, bueno, ya no le llaman choclo, ¿viste? Porque ellos tienen otra terminología, y yo cuando leo el menú me río porque son nombres que nosotros no manejamos, ¿no? De las verduras, ejote, elote, qué sé yo. Ellos en realidad dicen maíz. El violeta tiene un nombre en náhuatl, que es una lengua aborigen, que ahora no recuerdo justo cómo es, pero es dulce. Y vos imaginate un choclo, un choclo dulce, un gusto riquísimo. Lo mismo el multicolor, vos vas probando distintos sabores. Claro. Y yo tengo una característica con los sentidos, yo soy sinestésica. La sinestesia es una capacidad que tiene el 3% de la población de tener los sentidos interconectados. Entonces tengo el olfato mucho más agudizado, el gusto, el tacto, tengo mucha sensibilidad en la piel, la vista, el oído. Cuando yo escucho música veo colores, por ejemplo, que la gente no ve. Entonces a mí me resultaba una cosa, pero era un manjar de los dioses, te puedo asegurar eso. Y acá estamos siempre con el mismo choclo amarillo y el otro el pisingallo para hacer el pochoclo, punto. No se conoce otro maíz. Sí. Eso no es soberanía alimentaria, o sea, volver a revalorizar la soberanía alimentaria, volver a escuchar y a leer lo que sabe la gente que tiene generaciones y generaciones produciendo economías regionales y locales de la tierra. Eso es lo que, y vamos a tener que volver a eso, que es lo que dice Serge Latouche, con la tecnología actual, porque uno puede tener todo eso, trabajarlo en la cocina y guardarlo en el freezer, cosa que los pueblos originarios no tuvieran esa posibilidad. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, Irene. Yo creo que ya para mi investigación me has respondido todas las consultas. Vas a saber por dónde empezar. Para mí, un montón. Sí, fue un placer enorme. Estamos acostumbrados a desgrabar y escribir, así que no te preocupes. Sí, yo igual te voy a pasar ahora tengo que esperar, bueno, hay que esperar que se baje el Zoom, ¿viste? Todo eso. Sí, tranquila. Y lo podés escuchar 1000 veces. Así que bueno, te agradezco mucho y bueno, muy interesante todo impresionante todo lo que sabes, siempre me sorprendo cuando hablo con científicos. Son muchos años, saben, o sea que yo me gradué de la licenciatura a los 21, hace 42 años, y después hice mis 2 posgrados, y hice una carrera ininterrumpida,
y fui aprendiendo sobre la marcha también, porque el investigador Claro. eso es disfrutar del camino más allá del resultado, ¿no? Porque a veces aparecen esas famosas serendipias que vos no esperás en la investigación un resultado y de pronto tenés otro, y bueno, eso es lo maravilloso de mi carrera, y si tuviera que volver a elegir la carrera, elegiría lo mismo. Me encanta comunicar, por eso traté de no usar palabras raras ni difíciles, así que espero que todos los que escuchen esto lo comprendan, porque también tenemos nuestra jerga los biólogos, ¿no? Nuestro lenguaje extraño. Sí, como todos, pero bueno, te agradezco muchísimo el tiempo y el interés y bueno, seguimos en contacto, coordinamos por WhatsApp o por mail para Un seguir gran en placer. contacto. Ahora seguimos por WhatsApp, porque ahora cuando nos vamos del Zoom, la seguimos por WhatsApp. Bueno, un beso Bueno, grande y bueno, a vos, un gracias. saludo, Irene. Fue un placer. Igualmente, buenísima la charla. Chau, chau. Chao.